origen griego. El nombre Timoteo es de origen griego y se compone de dos palabras. Time, que significa honor o respeto, y teos, que significa Dios. Por lo tanto, el nombre de Timoteo se puede traducir como el que honra a Dios o aquel que respeta a Dios. La edad de Timoteo, el punto número 2. La Biblia no especifica la edad exacta de Timoteo, pero hay un detalle, ¿verdad?, que nos permite comprender que él era relativamente joven cuando comenzó su ministerio. En 1 de Timoteo 4:12, la primera parte, la parte A, hay un versículo, este versículo, ¿verdad?, nos da referencia de su juventud. Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Estas palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su carta, ¿verdad?, nos indica claramente que Timoteo era un hombre joven. Pablo le está diciendo que nadie lo menosprecie o lo subestime por ser joven. No tenemos la edad específica, ¿verdad?, de Timoteo, pero los estudiosos de las palabras, ¿verdad?, ponen a Timoteo como un joven adulto, como entre los 20 a 30 años de edad. Es lo que más o menos los estudiosos dicen, pero la Biblia no nos deja saber. El punto número 3 es sus orígenes. Timoteo nació en Listra, una ciudad de Licaonia, lo que hoy día es la Turquía, la actual Turquía. Es una ciudad donde predomina el pensamiento griego. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Timoteo, aunque era de origen judío por parte de su madre, también estaba vinculado a la cultura greco-romana por parte de su papá. En Hechos 16:1 nos dice: Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí en Hechos que encontramos esta información. Timoteo creció entre dos mundos completamente diferentes. Por un lado, la cultura griega llena de filosofías y creencias y que exaltaban el intelecto humano, y por el otro, la tradición judía basada en la ley y las enseñanzas sagradas. En medio de este contraste, pues nace este joven, este niño, ¿verdad? Y desde temprana edad, él tuvo que lidiar con influencias opuestas en su educación. Se imagina un niño con dos culturas completamente diferentes, ¿verdad? Creciendo a la par con las dos culturas. Timoteo creció rodeado de costumbres y creencias que eran diferentes a las enseñanzas judías, ¿verdad? Recordamos que su papá era griego. Entonces, ¿qué fue lo que hizo a Timoteo elegir seguir los caminos de Dios? Pues esto lo vemos en el punto número 4, que vamos a ver la formación espiritual de Timoteo. La madre de Timoteo, Eunice, y su abuela Loida eran judías temerosas de Dios. Ellas enseñaron a Timoteo las escrituras desde una edad temprana, moldeando su carácter y su fe. Como podemos ver, ¿verdad?, en la segunda carta de Pablo que escribe a Timoteo. Pablo le dice en 2 de Timoteo 1:5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo reconoce que la fe de Timoteo es genuina, es auténtica, el mismo tipo de fe que tienen su abuela y su madre. Estas mujeres se encargaron de transmitir su fe a Timoteo. Desde pequeño le enseñaron las sagradas escrituras, sus orígenes,
la historia de su pueblo, las grandes cosas, ¿verdad?, que Dios hizo por su pueblo, las promesas de Dios y las profecías del Mesías esperado. Todas estas enseñanzas convirtieron a Timoteo en un hombre de fe. Fe que lo llevó más adelante a reconocer a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Como dice aquí Pablo en su segunda carta a Timoteo, en segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo sabía que la fe en Cristo que tiene Timoteo provino de esas enseñanzas que recibió de pequeño de su abuela y su madre. Esta fue un legado generacional que formó su carácter y lo preparó para el ministerio que estaba próximo a comenzar. Esto nos muestra, hermanitas, la importancia de transmitir, ¿verdad?, nuestra fe a las futuras generaciones, nuestros hijos, nietos, sobrinos, los niños y jóvenes de nuestra congregación, de nuestra comunidad. Es responsabilidad, ¿verdad?, de cada una de nosotras transmitir nuestra fe a la futura generación. La fe y los valores espirituales como amar a Dios, amar su palabra, respeto, fidelidad y compromiso con Dios y con la iglesia, ¿no?, pueden ser transmitidas de una generación a otra. Solamente hay que, ¿verdad?, tomar acción, manos a la obra, ¿verdad?, ponerlo en práctica. Timoteo es un ejemplo de cómo el discipulado familiar y el mentoreo espiritual son fundamentales para la formación de líderes y verdaderos cristianos. ¿Se imaginan qué hubiera pasado con Timoteo si su madre y su abuela no le hubieran inculcado su fe y el temor a Dios? Ciertamente, ¿verdad? Lo más seguro es que Timoteo, siendo varón, siendo hombre, hubiera imitado, ¿verdad?, los pasos de su padre, inclinándose tal vez por las costumbres y creencias de su papá. Timoteo creció con un corazón inclinado a las cosas de Dios gracias a las enseñanzas de su familia, en este caso, su mamá y su abuela. Ellas sin saber los estaban moldeando a Timoteo para un gran propósito. Esta fe, plantada en su corazón desde niño, pronto lo iba a poner en el camino de uno de los más grandes apóstoles de la historia, Pablo de Tarso. Y para pensar un poco, ¿verdad? Si nosotros tenemos hijos, nietos, sobrinos, niños y jóvenes en nuestras congregaciones, debemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿cómo estamos transmitiendo nuestra fe y enseñándolos a vivir de acuerdo a los principios de Dios? ¿Qué estamos haciendo? O si es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Estaremos haciendo esa encomienda tan importante. Pasando al paso número 5, pues vamos a ver cómo fue, ¿verdad?, que Timoteo fue llamado al servicio de Dios, el llamado de Timoteo. Hechos 16, 1 al 3 nos dice, después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este es un detallito también que los estudiosos eh, entienden que Timoteo estaba entre los 20 y 30 años. Ya Timoteo lo conocía, daba buen testimonio, eh, dando a entender que ya era un joven adulto, un joven pues madurito.
Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, en su segundo viaje misionero, Pablo regresa a la ciudad de Listra, ciudad en la cual Pablo había sido apedreado y dado por muerto por los enemigos del Evangelio en su primer viaje. Eso se encuentra en Hechos 14. Ahora, en su segundo viaje, Pablo se encuentra con este joven Timoteo, joven que ya era muy conocido entre los cristianos locales. Timoteo tenía una excelente reputación, por lo cual los hermanos de la ciudad daban buen testimonio de él. Pablo pronto se dio cuenta de que Timoteo no era un joven ordinario. Vio en él cualidades que lo convertían en un discípulo ideal para la obra misional. Entonces Pablo le hace una invitación a Timoteo que cambiaría su vida para siempre: seguirlo en la misión de llevar el Evangelio a las naciones. Timoteo no dudó y, movido por su fe y deseo de servir a Dios, aceptó. Pero había un tema delicado por resolver. Aunque su madre era judía, Timoteo no había sido circuncidado como todos los niños judíos. Era responsabilidad de los padres judíos supervisar este rito. Y dado que el padre de Timoteo era griego, la circuncisión no habría sido su costumbre. Pablo hizo que Timoteo fuera circuncidado antes de comenzar sus viajes misioneros para evitar la resistencia de los judíos que sabían que el padre de Timoteo era griego. Sabemos que ya bajo la gracia los gentiles no tenían que circuncidarse, pero como los judíos de esta área sabían que su papá era griego, ellos sabían que Timoteo no estaba circuncidado, pues Pablo quiso ir a la segura para no poner tropiezo a la palabra. Vemos que Timoteo aceptó esta decisión sin cuestionarla, mostrando su voluntad de adaptarse para que el Evangelio pudiera ser predicado sin barreras. Este fue uno de los primeros signos de su madurez espiritual y de su disposición a enfrentar cualquier sacrificio por el reino de Dios. Seguir a Pablo no solo era un honor, sino también un gran desafío. Timoteo no se embarcaba en un viaje ordinario y común, sino en una misión peligrosa donde el rechazo, la persecución e incluso la muerte eran amenazas constantes. Vamos al punto número 6. ¿Cuál era la misión de Timoteo? Desde los primeros pasos junto a Pablo y Silas, Timoteo se dio cuenta de que la misión no sería fácil. Ellos viajaron a varias ciudades, fortaleciendo las iglesias y predicando la palabra. En algunas regiones fueron bien recibidos y en otras se enfrentaban a la resistencia y a la hostilidad. Timoteo vio con sus propios ojos cómo Pablo y sus compañeros eran perseguidos, encarcelados y maltratados por causa del Evangelio. Incluso Timoteo estuvo también encarcelado. Hebreos 13:23, el escritor de Hebreos, yo siempre pienso que es Pablo, pero eso no lo tenemos confirmado. El escritor de Hebreos escribe en Hebreos 13:23: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Este versículo nos comprueba, ¿verdad? Que Timoteo en un momento, ¿verdad? También supo lo que era estar encarcelado, ¿verdad? Por predicar el Evangelio, por su fe. Sin embargo, en lugar de asustarse, su fe se fortalecía cada día más. Además de los desafíos físicos y emocionales, Timoteo también necesitaba crecer espiritualmente. Pablo no solo lo llevó a misiones, sino que también lo enseñó constantemente. Timoteo aprendió a predicar, a aconsejar, a liderar,
preparándose para un futuro en el que tendría que tomar decisiones importantes por su cuenta. Pasa el tiempo y Timoteo ya no era solamente un joven aprendiz, ahora era un obrero experimentado. Aunque era joven, era un obrero con mucha experiencia, en quien Pablo confiaba profundamente para tratar con las iglesias recién formadas. Las comunidades cristianas necesitaban líderes firmes, preparados para enseñar la sana doctrina y mantener la unidad entre los hermanos. Pablo confiaba en Timoteo y sabía que él estaba preparado para esta misión. En varias ocasiones el apóstol envió al joven a resolver asuntos delicados en las iglesias. Fue asignado a misiones específicas, brindando orientación y fortaleciendo a los hermanos en la fe. En Filipenses 2, 19 al 22 nos dice, esto, una carta de Pablo, ¿verdad? A los filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vemos aquí que Pablo está destacando la naturaleza de Timoteo como un líder fiel que se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás y era un colaborador incansable en el ministerio. Timoteo era alguien en quien Pablo confiaba profundamente para llevar el mensaje del Evangelio y cuidar las iglesias. En 1 Corintios 4:17 nos dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En esta carta a los Corintios, Pablo se refiere a Timoteo como su hijo amado y fiel en el Señor, alguien que enseñaría a las iglesias los mismos principios que el mismo Pablo predicaba. Pablo sabía que si él enviaba a Timoteo a cuidar y fortalecer las iglesias, era como si él mismo lo estuviera haciendo. Timoteo estaba más que preparado para estas misiones. Pablo había hecho un excelente trabajo de mentoría con este joven. Dirigir iglesias no era una tarea sencilla. El cristianismo crecía rápidamente, pero se enfrentaba a persecuciones externas y a conflictos internos. Muchos falsos maestros trataban de infiltrar falsas doctrinas entre el pueblo de Dios y dependía de líderes como Timoteo proteger la verdad del Evangelio. Pablo sabía que la persecución era cada vez más intensa y que las iglesias necesitaban líderes fuertes, capaces de mantener a los hermanos firmes en la fe, y de esta manera, ¿verdad? Se coloca Timoteo a la cabeza de una de las iglesias más importantes del cristianismo primitivo, la iglesia de Éfeso. ¿Se imaginan? Este joven ahora va a estar como a cargo, diría yo, ¿verdad?, de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad estratégica, un gran centro comercial, cultural y religioso, donde se mezclaban diferentes credos. Allí se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y sus fieles eran extremadamente hostiles al cristianismo. Además, los falsos maestros trataban de distorsionar el mensaje del Evangelio, trayendo confusión a los nuevos conversos. Timoteo tenía un gran desafío por delante: mantener la iglesia firme en medio de toda esa oposición. Los desafíos eran enormes. Timoteo tuvo que lidiar con la persecución, con la falsa doctrina
e incluso el desaliento dentro de la misma iglesia. Muchos cristianos estaban asustados, temiendo las amenazas del Imperio Romano, pero Timoteo se mantuvo firme, necesitaba liderar con valentía, exhortando y fortaleciendo a los hermanos. Ser un líder cristiano en los tiempos de Timoteo no solo significaba enseñar y guiar al pueblo de Dios, también significaba estar en la primera línea de la persecución. El Imperio Romano vio al cristianismo como una amenaza creciente y los seguidores de Cristo fueron constantemente perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por su fe. Timoteo, a cargo de la iglesia de Éfeso, no era inmune a estos peligros. Por el contrario, se convertiría en uno de los principales blancos de la furia de los enemigos del Evangelio. Pero las dificultades no venían solo del exterior. Dentro de la iglesia, muchos se estaban desviando de la verdadera fe. Algunos líderes comenzaron a enseñar falsas doctrinas, mezclando el cristianismo con creencias paganas. Otros se estaban debilitando, temiendo la persecución y abandonando la iglesia. Timoteo necesitaba mantener la iglesia unida y firme en la verdad, incluso cuando el miedo trataba de abrumar a los hermanos. Como estamos viendo, hermanas, la misión de Timoteo de restaurar y fortalecer las iglesias no era fácil. La iglesia estaba pasando por serios conflictos, tanto externos como internos. Entonces, ¿cómo pudo Timoteo, ¿verdad?, sostenerse, mantenerse animado y firme en su ministerio cuando estaba solo, ¿verdad? En estas misiones, lejos de su mentor y enfrentándose a tantas dificultades. Cuando tenemos la, la persona que nos alienta, que nos aconseja, ¿verdad? Cerca, es tal vez un poquito más fácil llevar la carga. Pero ahora Timoteo estaba lejos, ¿verdad? Pablo ya estaba encarcelado, ¿verdad? En Roma. Entonces, ¿cómo fue que él se pudo sostener en todas estas misiones que está trayendo en su vida? Por las cartas que le escribía, ¿verdad? El apóstol Pablo. Ese es el punto número 7. Pablo sabía que Timoteo necesitaría aliento. Por lo tanto, escribió cartas llenas de preciosos consejos y enseñanzas. Cartas que hoy día conocemos como Primera y Segunda de Timoteo. En ellas Pablo recuerda al joven discípulo su misión, animándolo a permanecer fuerte incluso ante las dificultades. En estas cartas, Pablo le daba instrucciones sobre cómo liderar la iglesia, organizar la comunidad y afrontar desafíos doctrinales y morales. Pablo encabezaba sus cartas dirigiéndose a Timoteo como si fuera un hijo. En 1 de Timoteo 1:2 se dirige a él como Timoteo, mi hijo en la fe. En 2 de Timoteo 1:2 se dirige a él como Timoteo, mi hijo amado. Pablo amaba a Timoteo como si fuera su propio hijo. Y yo estoy segura que Timoteo, ¿verdad?, lo veía a él como un padre y lo llegó a amar como a un padre. Estas cartas están llenas de consejos, palabras sabias, palabras de ánimo. Yo sé que hay una que todas conocemos, ¿verdad? Está en 1 de Timoteo 4:12, cuando Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo alentó al joven a no dejarse intimidar por su edad. Él tenía que demostrar, ¿verdad?, que la autoridad espiritual no provenía de la edad, sino del compromiso con la palabra de Dios. Y esto lo tendría que demostrar, ¿verdad?, con su ejemplo. Él tenía que ser ejemplo.
Cuando Timoteo llegaba a estas iglesias a ayudar, ya ahí habían líderes y tal vez personas de mayor edad que él, que tal vez lo miraban como va a venir este jovencito, ¿verdad? A decirme a mí cómo se hacen las cosas. Y él no podía dejarse intimidar por esas cosas. Él tenía que demostrar, ¿verdad? Que, que él estaba con Dios y que la autoridad no venía de la edad, sino de Dios. Otro de los, se puede decir, consejos que le da Pablo a Timoteo. Hay muchos, hermanas, pero solamente traímos dos o tres para analizarlos un poquito. En primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos a Pablo aconsejando a Timoteo, ¿verdad? A que cuide su vida espiritual, su testimonio y su ministerio con integridad, sin causar tropiezo a los demás, para que tanto él, ¿verdad? Como los que lo observan, las personas que lo están escuchando puedan alcanzar la salvación. Timoteo tenía que ser un modelo de persona, ¿verdad? Y mantener su testimonio limpio. En segunda de Timoteo 1:7, Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos a Pablo animando a Timoteo a no temer, porque el Espíritu de Dios está con él para darle la fuerza, el amor al servicio y autocontrol también. Es posible que Timoteo haya enfrentado inseguridades y dificultades, pero Pablo le asegura que con el Espíritu de Dios puede superar cualquier obstáculo. Vemos a Pablo, ¿verdad? Pues dándole esa ánimo y fuerza que Timoteo necesita entre tantas dificultades con las que tenía que lidiar. Y está este último consejito porque también Pablo le daba hasta consejos de salud. En 1 de Timoteo 5:23 le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo pensaba en todo. Él mentoreó a Timoteo de una manera grandísima. Él lo animaba, lo aconsejaba, le daba consejos espirituales y hasta se preocupaba por la salud, ¿verdad? Vemos que él tenía problemas frecuentes y dice también enfermedades y aún así el joven estaba sirviendo al Señor de la mejor manera. Son muchísimas las palabras y los consejos que Pablo da a Timoteo en sus cartas. Así que, hermanita, las animo a leer estas dos cartas. Y estoy segura que les va a dar tanto ánimo, fuerza y sabiduría como se las dio a Timoteo en aquellos momentos. Las palabras de Pablo en las cartas definitivamente impactaron la vida de Timoteo. Fueron una motivación para continuar con aún más determinación el ministerio para el cual Dios lo había llamado. La misión de preservar la verdad del Evangelio y fortalecer la iglesia fue su enfoque constante. Entonces, el último punto, hermanita, el punto número 8. ¿Qué aprendemos nosotras con esta historia de Timoteo? ¿Qué nos está enseñando Timoteo? Bueno, podemos ver la importancia de instruir a los niños en el camino de Dios y transmitirles nuestra fe. Esto los acompañará el resto de sus vidas. Si la abuela y la mamá de Timoteo no hubieran inculcado su fe en este niño, otra hubiera sido la historia, ¿verdad? Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es de suma importancia, hermana.
instruir a los niños, hablarle de Dios, que crezcan con temor a Dios, con respeto a las cosas de Dios, ¿verdad? Y a la iglesia. También esta historia nos enseña la importancia del mentoreo espiritual. Así, de la misma manera que Pablo guió, aconsejó, enseñó a Timoteo con sus palabras, hizo ejemplo de vida, porque no era decir y no hacer, ¿verdad? Pablo lo que le demostraba a Timoteo, ¿verdad? Eh, lo vivía. Timoteo podía ser testigo de eso. Tito 2 4 al 5 nos dice, ¿verdad? A las mujeres más mayorcitas, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas y sujetas a sus maridos. Nosotras como mujeres, ¿verdad? En nuestras congregaciones tenemos un deber, ¿verdad? De, de encaminar a las más jóvenes. En nuestras congregaciones hay jóvenes recién casadas, madres jóvenes y ya las que hemos pasado por la vida, vamos a decir así, que tenemos un poco, tal vez un poco más de conocimiento de la palabra, podemos ayudar, ¿verdad? A esas mujeres jóvenes, a los jóvenes de la iglesia también. Es importante este mentoreo espiritual, especialmente a los nuevos cristianos que no saben, no saben cómo empezar, qué está bien, qué estaría mal. Es de suma importancia. También aprendemos la importancia de la fidelidad al llamado de Dios. Hermanas, cuando Dios nos llama, tenemos que dejar todo atrás para servirle de la manera que a Él le agrada, de la manera que Él quiere. Debemos ser fiel a ese llamado. Si nosotros estamos aquí hoy, ¿verdad? En esta reunión es porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y tenemos que ser fiel hasta que Él nos llame a su presencia. Timoteo fue fiel. Una vez él puso un paso a irse con Pablo, ¿verdad? A esas misiones, él no volvió atrás, él fue fiel a ese llamado. También vemos la importancia de liderar con humildad y con amor, ¿verdad? En la obra del Señor. Cuando Timoteo llegaba a esas iglesias que él iba a restaurar, que él iba a aconsejar, iglesias que ya se estaban apartando, que se estaban desviando de la verdad, él lo hacía con humildad y con amor. Él no llegaba, aquí llegué yo, ahora ustedes tienen que hacer las cosas así porque yo digo que es así. No, yo me imagino a Timoteo con esa sutileza, ese amor que tenía que para hablarle a los hermanos. Eran hermanos mayores que él, hermanos que ya llevaban tal vez más tiempo que él en la fe. También aprendemos la importancia de estar comprometidos con el Evangelio, sin importar los retos, desafíos y dificultades que se nos presenten. Llueva, truene, relampaguee, no importa lo que está pasando alrededor, nosotros tenemos que estar comprometidos, ¿verdad? Con el Evangelio, con la palabra de verdad y tenemos que llevar esa palabra al que lo necesite. Debemos también vivir nuestra fe con valentía y dedicación, porque el Espíritu de Dios, hermanas, nos respalda. Tenemos que ser valientes, no nos podemos intimidar, no podemos echar atrás. Me imagino a Timoteo joven con tanto dificultades que tenía que lidiar, sí debería estar tal vez preocupado, asustado quizás en algún momento, hasta pensando, ¿verdad? Dar un paso atrás, pero eh, con valentía, ¿verdad? Y dedicación, él pudo eh, sostener estas iglesias y pudo hacer la labor que Dios demandaba de él. Aprendemos que no hay edad para el servicio en el Señor. Todas somos útiles en el reino de Dios. Estas palabras que le dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, tal vez aquí ahora mismo, sé que en la sala hay mujeres jóvenes, no se dejen intimidar, sigan adelante, pero tal vez estas palabras son para
nosotras, las más maduritas, o las que aún son ancianitas, que nadie tenga en poco tus canas. Todos podemos servir si lo hacemos con un corazón dispuesto. Dios tiene un trabajo para cada una de nosotras en nuestras congregaciones. O sea, la edad no es impedimento para servir al Señor. Y aprendemos también que incluso en medio del desafío más extremo, la luz del Evangelio puede brillar más intensamente. No importa los problemas que haya en una ciudad, en una casa, en un hogar, la luz del Evangelio puede brillar más que sobresalir más que el problema. Timoteo se convirtió en un ejemplo para muchos y su valentía al enfrentar la persecución y sus decisiones firmes en medio de las dificultades muestran que el verdadero liderazgo cristiano implica un profundo compromiso con el Evangelio. Si no hay compromiso, hermanas, con el Evangelio, con la palabra de Dios, no vamos a poder lograrlo. Timoteo comprendió que incluso en los momentos de debilidad, Dios era su fuerza y que la fe podía mover montañas. Y esta certeza guió sus acciones y decisiones. Y estoy segura que nunca dejó de compartir este mensaje de esperanza con quienes lo rodeaban. Me imagino a Timoteo joven, pero fuerte, decidido. Y sí, si estamos con Dios, hermana, de la mano de Dios, ¿quién, verdad, contra nosotras? Quise traerle esta historia así como a modo de narración, ¿verdad? Como una historia para tal vez que se pudieran ir ubicando un poco y fueran viendo un poquito la película y se imaginaran la labor de Timoteo. Fue una labor fuerte. Timoteo fue una persona muy importante en el cristianismo primitivo y yo sé que debió ser recordado por muchas personas que lo conocieron. La, la palabra no nos detalla más sobre él, si alguna vez se casó, cuándo murió, cómo murió, eso pues no lo sabemos, pero yo puedo estar segura, confiada en que Timoteo hasta el último día de su vida estuvo trabajando para el Señor, ¿verdad? Haciendo la obra que el Señor le encomendó y, y que ha dejado un gran legado porque estas iglesias se sostuvieron y se pudieron mantener firmes gracias a su labor. Así que, hermanas, eh, esto es todo por hoy. Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Y gracias por su atención. Gracias, María.